Me llamo Alberto, tengo 37 años. Desde niño fui educado en la iglesia metodista por mis papás. Mi papá, tiempo atrás, asistió a una iglesia presbiteriana en el extinto DF, pero después, al mudarse al Estado de México, se incorporó a la iglesia metodista. Mi mamá conoció la palabra con los testigos de Jehová. Tiempo después, su papá, mi abuelo, se enteró de conductas inapropiadas de uno de los siervos dirigentes de aquella congregación y abandonó la comunidad de fe, prohibiéndole a su familia buscar de Dios. Así que mi tía y mi mamá eran fugitivas cada domingo cuando iban al tianguis. Cuando compraban el mandado, se metían rápidamente a una iglesia pentecostés que había por el rumbo y allí cometían el acto más ilegal e indecente que un ser humano pueda cometer: buscar a Dios con todo su corazón. Los caminos de mis padres se cruzaron tiempo después, cuando mi papá era un metodista de banca, de los buenos metodistas, y mi mamá, una ávida creyente dispuesta a cualquier acto rebelde para encontrar una congregación. El alcoholismo de mi papá chocó con la idealización y la búsqueda espiritual de mi mamá, hasta que, luego de una larga historia, lograron encontrar el equilibrio. Claro que en el camino hubo golpes, heridas, violencia intrafamiliar, demandas para quitarle a los niños, cosas tranquilas que pasan en cualquier familia mexicana, ya saben. Pero al fin, él dejó el alcohol con la ayuda de Dios desde hace más de 30 años y juntos construyeron el hogar cristiano que se merecían. Y nos educaron a mi hermana y a mí en la palabra de Dios desde los primeros pasos. Y yo me volví un otaku de la Biblia, un geek de la iglesia. Otaku es una palabra japonesa que se describe para alguien sumamente apasionado por ciertos temas, aunque normalmente se relaciona con videojuegos y animación, pero puede ser un otaku de cualquier cosa y disfruta mucho de sus intereses con mucho entusiasmo. Y geek es un término en inglés que se describe más o menos para lo mismo: una persona que le apasionan muchos temas y habla como experta de sus temas favoritos. Yo me volví un otaku de la Biblia, un geek, por lo que leí y recontraleí ese libro llamado Biblia y aprendí algunas historias, y más tarde tuve la oportunidad de especializarme académicamente en su estudio. Conocí los lenguajes originales en los cuales fue escrita la Biblia y leí a diversos autores clásicos, contemporáneos, que interpretaban la escritura, y aprendí así distintas ópticas y maneras de entender el mensaje. Me adentré en el mundo de las letras sobre este libro y comencé a descubrir diversas interpretaciones. Y después comencé a escribir mis propios pensamientos sobre el libro. Me volví un escriba de la Biblia y ya no solamente lector o oidor, un escriba. Yo era un escriba. Y les cuento todo este trasfondo porque yo creía que yo sabía algo de los temas divinos, hasta que un día, entre octubre y noviembre de 2024, no recuerdo bien, me adentré en el mercado de la Merced y vi que entre los pasillos había una gran multitud. Diversos comerciantes y compradores armaban un alboroto tremendo. De por sí ya hay alboroto allí. Y entonces yo me acerqué, así de metiche como soy, para indagar qué era lo que estaba pasando. Y allí vi a un cuate, menor que yo, 30 y tantos tendría, no más de 35, que estaba discutiendo con un cura, un pastor y con una señora de esas que hacen limpias y amarres y lecturas del tarot y cuanto menjurje puede existir, que espero que usted no conozca. Y primero pensé, les había quedado él a deber algo a ellos, porque eso la multitud no dejaba escuchar qué era lo que estaba pasando. Escuché que ellos peleaban cuando logré acercarme por saber cuál era la religión verdadera. Y después hablaron hasta de política, de economía, sobre los impuestos, los cobros de piso que algunos malhoras le hacen a los comerciantes. Ya es más, hablaron hasta del más allá, del Día de Muertos y de apariciones. Hablaron de muchos temas. Pero la verdad es que ese treintón que estaba allí en medio de ellos les contestó todo bien. Les dijo que la gente siempre repudia a los verdaderos profetas, que hay que cumplir con los impuestos sin importar qué partido es el que esté en el poder, pero que nuestras responsabilidades van más allá de eso, que tenemos que cumplir con los hombres, pero primeramente
con Dios. Y que lo que nos debería ocupar no es dónde están los muertos, sino que ahora que estamos vivos, hay que hacer algo bueno con eso. Nada de lo que este sujeto estaba diciendo sonaba a alguna cosa que yo hubiera leído en algún libro jamás. Ninguna clase que yo hubiera tomado ni en la escuela desde que yo era un parvulito o en el seminario cuando ya era un especialista sonaba a eso. Lo que él decía no sonaba a los contenidos disciplinarios o los procedimientos que yo estaba acostumbrado a seguir en la 3 veces santa Iglesia Metodista. Lo que este cuate estaba diciendo era una cosa que sonaba a la verdad, que ya se había dicho durante milenios atrás, pero que en sus labios sonaba como algo totalmente innovador. Y cuando me di cuenta, abrí la boca para preguntar algo. Pero entonces, ¿cuál es el mandamiento más grande o la ley más importante que cualquiera de nosotros podría seguir para obedecer a Dios? Y cuando volteé, todos estaban mirándome, porque no sé ni cómo ni cuándo llegué al centro del círculo, del gentío de gente, como dicen en mi casa. Y algunos comerciantes comenzaron a gritar: ¡Ey! ¡Sáquenlo! ¡Cállenlo! ¡Estábamos hablando de otra cosa! Pero el que estaba orquestando a la multitud alzó la mano y con una sola señal hizo que todos guardaran silencio. Y me miró y me dijo: esa es una excelente pregunta. ¿Cómo te llamas? A Alberto, le contesté. Ok, Alberto. El primer mandamiento y el más importante que deberías cumplir es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Yo le iba a decir que yo le pregunté por un mandamiento en singular, pero que él me contestó en plural. Y que cómo era eso de que el mayor mandamiento de estos, de nueva cuenta, estaba cometiendo un error gramatical. Le pregunté en singular y él estaba confundiendo en plural. Porque yo soy así de quisquilloso con ese tema de las palabras, singular, plural, sintaxis, ortografía, semántica y demás. Pero me miró a los ojos y era como si me estuviera leyendo la mente. Y entendí que lo que dijo, lo dijo totalmente a propósito. Esos no eran 2 mandamientos, sino que era uno solo con 2 lados, como una moneda, indivisible. Me estaba lanzando un acertijo de respuesta y esperaba que yo lo entendiera. Amar a Dios y amar a los prójimos es una misma cosa, sin importar quién sea el prójimo, quién sea el otro. No hay forma palpable de amar a Dios sin amar a tu prójimo. Y viceversa, no puedes decir que amas a tu prójimo si no amas a Dios. Acababa de decir la joya del milenio y yo no sé si los demás habían dado cuenta. Y yo solamente, estupefacto, atiné a decirle: tienes razón. Eso que acabas de decir vale más que cualquier ritual o sacrificio, amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Y de nuevo me miró con esa mirada profunda, indagadora, amable, retadora, y me dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y allí como que el tumulto se dispersó. Llegó un policía a preguntar que qué estaba pasando allí y poco a poco los vendedores se fueron dispersando y regresaron cada cual a su rumbo y el río de gente fluyó tempestuoso como siempre en este barrio, como siempre en el mercado de la Merced. Y no supe muy bien qué fue de él, porque lo que me dijo me dejó cavilando muy profundamente. Cuando yo volteé, él ya no estaba. No vi ni para dónde jaló. Si se metió al metro o estaba por allí en algún pasillo haciendo compras.
La señora de los menjurjes, es así, estaba en su puesto, y el pastor y el cura creo que jalaron para circunvalación. O no sé, no vi bien. El caso es que me fui cabizbajo a mi casa. De nuevo, me había dicho un enigma de respuesta, tan clara, tan borrosa a la vez. No estás lejos del reino de Dios. Pero tampoco cerca, ¿no? No estás lejos, pero no has llegado, ¿no? No estás lejos, vas bien. ¿Pero qué me falta? Yo sé todo en la teoría. Yo fui educado en este camino durante toda mi vida, pero aún no estoy lejos. ¿Tendría que emocionarme o ponerme triste? A mí me puso triste. Yo no quiero ser un no estás lejos. Yo quiero ser un ya estás allí. ¿Pero qué me vio el maestro que me dijo que aún me falta? Me pregunto si mañana a la misma hora estará en los pasillos de la Merced. Quizá viene cada semana o algo así. No sé si preguntarle a los comerciantes de allí. Quizá me lo pueda encontrar de nuevo y ellos me puedan informar. O sea, si me explico, si yo te dijera a ti, que tú me digas a mí, que qué me falta a mí, ¿qué me dirías? Bueno, a ver, no seas tan cruel, párale a tu carro, porque sé que a lo mejor piensas que me faltan muchas cosas. Déjame, te lo pregunto de otra forma. Si tú te pusieras en mis zapatos, si a ti te hubiera pasado lo que a mí me pasó, que te estoy contando, ¿qué dirías que te falta a ti mismo? ¿Qué paso no has dado? ¿Por qué crees que el maestro te diría que no estás lejos del reino, pero que no estás allí? No sé la verdad qué responderías tú si fuera tu caso. Pero desde que eso me pasó a mí en aquel día con ese predicador, no he dejado de pensar en las veces que insulté a mi padre, en las veces que hice llorar a mi madre, en los pleitos acumulados que tengo por todos lados, en los días en que yo destrocé mi propio hogar, en mis malos hábitos administrativos, en mis debilidades, en mis arranques de ira, en mi desinterés por muchas personas y las fallas que no son tan agradables en mí, y en las veces en las que no amo sinceramente a mis semejantes. O cuando digo creer en Dios y doy un testimonio que deja mucho que desear. Pero bueno, ese soy yo. Yo aún no encuentro la respuesta de por qué estoy a un paso de la verdad, a un paso del reino y no dentro de él. Como me dijo aquel hombre, pese a todo mi caminar, pese a toda mi experiencia, pese a toda mi preparación, pese a todos los años que he pasado en este camino. ¿Tú qué crees? Dios mío, ya es bien tarde. Perdóname que te haya quitado tanto tiempo. Voy tarde para el culto, ya nada más voy a llegar a la bendición. Pero bueno, te dejo y espero que Dios te bendiga. Luego platicamos, ¿ok? Nos vemos después. Bye. Eso fue lo que le pasó al escriba, que había dedicado toda su vida a estar en la iglesia, en los caminos de Dios. Y la respuesta que Jesús le dio lo movió. Y hoy yo te quiero invitar. Hoy yo no tenía autoridad para decirte, esto debes hacer. Y lo único que intenté hacer fue decir, yo soy el escriba.
Y te invito a que cada vez que tú leas la palabra de Dios o el Evangelio, te pongas en el lugar de esa persona a la que Jesús le está hablando. Y entonces Dios te va a hablar directamente a tu corazón. Y si algo te ha dicho Dios el día de hoy, te invito a que te pongas de pie y que ores junto conmigo. Amado Señor, estamos delante de tu presencia y tú nos conoces, Señor. Tú sabes cuánto tiempo hemos estado aquí, cuánto tiempo hemos invertido. Algunos meses, años, décadas, toda la vida. Y quizás, Señor, en nuestro corazón hay imperfección. Pero al mismo tiempo que tú dijiste que ese hombre no estaba lejos, también le dijiste, sin palabras, que la puerta estaba abierta. Y sabemos que hoy delante de nosotros la puerta está abierta, Señor. Y que podemos pasar y entrar y tener comunión contigo. Y que tú, Señor, no nos juzgarás por nuestros errores, sino que prometes lavarnos, limpiarnos, curar nuestras heridas y quitar todo aquello que nos hace daño. Estamos delante de ti, Padre, y somos tuyos. Permítenos, Señor, que nuestro corazón deje de estar a un paso de ti y que esté en plena conexión y comunión contigo. Te pertenecemos, Señor, y aquí estamos. Restáuranos, corrígenos, muéstranos y llénanos de ti. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, el que rompe las brechas y ha unificado todo en sí mismo, ahora y por siempre. Amén.